Muy buenas señoras y señores, y empezamos con el análisis de hoy, el de la temporalidad de 4 horas. Como dijimos en el último vídeo, Bitcoin llevaba una divergencia bajista en la temporalidad de 4 horas y se encontraba en la resistencia del canal y también en esta cuña de finalidad bajista. Fijaros que finalmente rompió y con este patrón que os comenté, que podría generar una alza para posteriormente seguir cayendo, generó esta alza para confirmar la caída y posteriormente ha desarrollado esta caída. Si le habéis metido un corto en esta zona y habéis utilizado el apalancamiento que normalmente utilizamos, tenéis aproximadamente un 60% de profit. ¿Hasta dónde puede caer Bitcoin? Pues fijaros que el espacio de caída que comentábamos le quedan unos 2-3 días aproximadamente de caída y ya lleva una divergencia alcista. Lo más probable es que en este tiempo de caída Bitcoin busque caer aún más, incluso caer hasta los $27.000. Si vas en corto, te recomiendo cerrar 2/4 partes del corto aquí y el resto dejarlo correr con un stop loss a precio de entrada. Seguimos con el análisis de la temporalidad diaria. Fijaros que nos encontramos chocando con la resistencia del canal y además fijaros qué es lo que ha salido en este indicador y también en este. Ha salido un punto rojo en este indicador, confirmando la resistencia para tener una caída, tanto en el indicador como en el precio, y en este otro indicador ha confirmado una divergencia bajista. ¿Qué es lo que ocurre cada vez que hay una divergencia bajista en este indicador? Fijaros, la última vez que ocurrió fue en esta zona de aquí. Teníamos a un Bitcoin con máximos crecientes, ya que fijaros que los máximos son más altos que los anteriores. En cambio, en el indicador, si trazamos una línea del punto más alto hacia el siguiente punto rojo, vemos que existe una divergencia bajista. Esta divergencia bajista provocó al mercado una caída de un 20%. Y fijaros que el espacio de caída era más pequeño que el que tenemos en la actualidad. Es decir, que esperamos caídas más grandes que esta. Y ahora seguimos con la temporalidad diaria, pero con el otro tipo de estrategia. Fijaros que venimos de esta resistencia y les dije que en caso de romperla nos dirigiríamos hacia la siguiente resistencia. En cuanto nos encontrábamos aquí, les comenté que al quedarse sin espacio de alza en el indicador maestro, además tener este patrón bajista y chocar con la resistencia también en este indicador, les dije que lo más probable era dirigirse directamente hacia el siguiente soporte. Y así ha sido. ¿Qué es lo que esperamos actualmente? Pues fijaros que este era el espacio de caída que teníamos anteriormente y al romperlo lo cancelamos. Pero fijaros que lo ha respetado, ha chocado con la antigua resistencia, ha roto el espacio para seguir subiendo, es decir, ya no tiene espacio para seguir subiendo en la temporalidad diaria y tiene este gran espacio de caída. Ha reanudado el espacio de caída que tenía anteriormente. Y este espacio de caída es de aproximadamente 30 días para caer. Actualmente nos encontramos en este soporte y también en este soporte del indicador. Lo más probable es que busque respetarlo para los próximos días, pero que posteriormente lo rompa, ya que tiene este gran espacio de caída que os he comentado,
lo rompa y busquemos estos soportes, que serían los $26.000 aproximadamente. Les vuelvo a repetir, si rompemos este soporte, nos dirigiremos directamente hacia este soporte, que es lo más probable. Pero de momento nos encontramos en el soporte de este indicador y también en el precio. Y ahora les quiero volver a mostrar el gráfico de los gaps. Para los que no hayáis visto los vídeos en los que comento qué son los gaps son un vacío que crean los futuros de Bitcoin al cerrar el viernes y abrir el lunes, y la diferencia de precio es este vacío. Y fijaros que la gran mayoría de veces, el 99% de las veces, en cuanto se genera este vacío de precio, es decir, este gap, a pesar de que se vaya muy lejos, siempre tiende a volver a rellenarlo. Fijaros que siempre los rellena. Tarde el tiempo que tarde. Actualmente tenemos dos gaps abiertos sin cerrar. Este que está en los $35.000 y este que dejamos en los $20.000. ¿Cuál es el gap que más probable vayamos a cerrar primero? Pues bien, como os he comentado, actualmente ya no tenemos más espacio para seguir subiendo. Y además teníamos esta cuña que normalmente tiene finalidad bajista. Es decir, en las próximas semanas o incluso meses iremos a buscar este gap con una gran alta probabilidad. Es decir, si en esta zona todavía poseéis bitcoins, os recomiendo venderlos y nosotros buscaremos comprarlos a precios mucho más bajos. Y antes de finalizar con la temporalidad de 4 días, les quiero mostrar este gran análisis de la temporalidad de 2 días. Como ya les comenté, nos encontrábamos en esta cuña alcista que normalmente tiene una finalidad bajista. Como podemos ver, ya la ha roto. Bueno, aún no la ha roto, le quedan 14 horas para cerrar la vela, pero lo más posible es que cierre así de roja, y con esta vela ya confirmaríamos la ruptura de esta cuña. También les comenté que nos encontrábamos en esta resistencia que normalmente hace que Bitcoin la respete y posteriormente busque caídas. Y también en nuestro indicador maestro les comenté que ya no teníamos más espacio de alza y además estábamos confirmando la resistencia nuevamente con otra divergencia bajista. Es decir, con estas divergencias bajistas, Bitcoin está cogiendo o cogerá mucha fuerza para la caída. Además, fijaros que esta temporalidad nos dice que hay un espacio de caída incluso hasta mediados de junio. Es decir, que pueden venir caídas muy grandes. Y por eso repito que yo he vendido todos mis bitcoins en estas zonas y buscaremos comprarlos en zonas mucho más bajas, en precios inesperados. También les comenté que en este indicador teníamos una cuña parecida a la que había en el precio y que también tenía la gran posibilidad de tener una ruptura bajista. Esta vela seguramente será la primera de una continuidad de la caída. Y para finalizar, como les he comentado, vamos a finalizar con la temporalidad de 4 días. Fijaros que finalmente ya estamos respetando bastante bien la resistencia que hemos estado comentando estos últimos días, que fijaros que anteriormente fue un gran soporte porque impulsó a Bitcoin de los $30.000 hasta los $60.000 y luego frenó también a Bitcoin de esta enorme caída y logró impulsar nuevamente a Bitcoin para hacer nuevos máximos, hasta que llegamos en esta zona que la rompió y nos encontramos actualmente por primera vez chocando
con lo que fue este gran soporte, actualmente lo chocamos como una gran resistencia por primera vez. Además, también les comenté que habían 3 divergencias bajistas, ya que fijaros en el precio. Bitcoin está respetando esta resistencia y en nuestro indicador maestro también está respetando la resistencia, pero con máximos más bajos. También dijimos que nos encontrábamos en el clímax del alza, es decir, que ya no tenía más espacio para continuar subiendo. Al no tener más espacio para continuar subiendo, encontrarse con divergencias bajistas, chocar con esta fuerte resistencia, dijimos que había una alta probabilidad de hasta un 90% de tener caídas. Actualmente nos encontramos iniciando la caída, ya que fijaros como la temporalidad de 2 días nos dice que hay un gran espacio para caer. Y fijaros qué es lo que ocurre cuando en nuestro indicador maestro se le acaba el espacio, ya que llega al clímax y además utiliza todo su espacio para caer. En esta ocasión tuvimos una sola divergencia bajista. En la actualidad tenemos hasta 3 divergencias bajistas. Aquí nos encontramos en el clímax del alza, no teníamos más espacio para subir y posteriormente utilizó todo su espacio para caer y tuvo esta gran caída. En esta ocasión igual se encontraba en el clímax del alza, no tenía más espacio para subir y tuvo grandes caídas. Actualmente nos encontramos en el inicio del agotamiento del alza para buscar también grandes caídas. Fijaros lo que les diré y hasta podremos buscar caídas más bajas que el punto más bajo actualmente, que son aproximadamente los 15.500 aproximadamente. Y en esta zona será la zona de compra mejor vista para los próximos años.